Bueno, pues yo quiero empezar expresándoles la gratitud por la confianza, por la acogida, por la alegría. Realmente son bendiciones también para mí. Y espero en el Señor que podamos vivir este tiempo, como ya lo decía el hermano que introdujo, podamos vivirlo como un tiempo de renovación. La verdad es que es propio del corazón humano como ese desgastarnos y decaer. Por algo le decía el apóstol San Pablo, le decía a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Y yo creo que ese podría ser el lema de nuestro retiro, acuérdate de Jesucristo. Y es bueno tomar esas palabras porque a lo largo de la vida uno va recibiendo muchas palabras. Yo he podido ver que es muy fácil distraerse y uno se va distrayendo porque hay muchos atractivos, ¿no? Atractivos en el mundo y atractivos en las personas que nos rodean. Y hay muchas cosas que nos pueden desviar a derecha o a izquierda. Le decía el Señor al pueblo cuando iban a entrar a la tierra prometida, les decía, miren, no miren ni a la derecha ni a la izquierda, sigan por donde es. Pero yo creo que esa advertencia también vale para nosotros, que también uno puede distraerse, y por eso nuestro lema en este retiro es, acuérdate de Jesucristo. Vamos a empezar esta primera reflexión con una palabra muy sencilla, o mejor, con una pregunta muy sencilla. La pregunta es, ¿qué camino recorrieron los apóstoles? Porque ellos son una referencia para nosotros. Los apóstoles, los discípulos más cercanos que tuvo Cristo. Cristo tuvo muchos discípulos, pero indudablemente los más cercanos fueron los apóstoles. Y es interesante ver que ellos fueron llamados, como por ejemplo nos cuenta el Evangelio según San Marcos capítulo 3, ellos fueron llamados y a partir de su llamado hicieron un proceso. Y yo creo que ese proceso tiene mucho que decirnos a nosotros como sacerdotes. Desde el llamado, cómo se fueron formando. La formación de los apóstoles, básicamente la podemos describir como un proceso de sintonía. Seguramente recordamos aquella palabra del profeta Isaías, o mejor, de Dios, a través del profeta Isaías. Dios dice, mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. Eso indica una distancia. Y el proceso del discípulo es el proceso de acortar esa distancia. Ese es el que llamamos un proceso de sintonía. Acortar esa distancia, es decir, percibirle la onda a Jesucristo, por dónde va, qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Muchas veces uno cree que entiende, muchas veces uno cree que ya está en sintonía, pero luego descubre que no. Y en el camino de los apóstoles, como lo describe la Sagrada Escritura, en ese camino ellos tuvieron que descubrir varias veces que no estaban en sintonía y tuvieron que ir ajustando su corazón, su voluntad, su mente para ir entrando en sintonía con Cristo. Comparemos la palabra que dice Isaías.
Repito, la palabra que dijo Dios a través de Isaías: mis caminos no son vuestros caminos. Y ahora observe la palabra que dice San Pablo en Gálatas 2. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. O esta otra palabra de San Pablo: nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que sí es posible la sintonía. La sintonía con Cristo no es una ilusión, es posible, pero hay un camino. En San Juan hay un pasaje donde Cristo dice lo siguiente: no es el discípulo más que su maestro. Cuando termine su formación, será como su maestro. Es lo que estamos diciendo aquí. Esa es la sintonía. ¿Cuál es el peligro de uno como sacerdote? Pensar que ya llegó. Pensar que porque recibió una ordenación sacerdotal, ya estoy, ya llegué, ya tengo sintonía con Cristo. Es un peligro. Este servidor, que con toda sencillez les comparte, yo cumplí este año 30 de ordenación sacerdotal. Y si usted me pregunta para qué me han servido 30 años, yo le respondo: para darme cuenta todo lo que me hace falta, para estar en verdadera sintonía con Cristo. Falta bastante camino hasta llegar a la verdadera sintonía con el Señor. Y en ese proceso de sintonía, uno experimenta batallas interiores, de las cuales vamos a hablar en estos días. Uno experimenta rebeldía, uno experimenta cansancio, experimenta desánimo, uno experimenta egoísmo. Recordemos brevemente algunas de las frases de los evangelios que nos muestran que los apóstoles tuvieron que hacer el proceso. Cristo no les economizó el proceso a ellos. Cristo no nos economiza el proceso a nosotros. El curso hay que hacerlo, y el curso no es solamente el seminario. Algunas frases para que nos demos cuenta. Dice el apóstol Pedro: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Analice esa pregunta. Había un reclamo en el corazón de Pedro, un reclamo que era: usted está dando mucho y usted está recibiendo poco. Había un reclamo. Ese reclamo también lo experimenta el sacerdote. Con mucha frecuencia el pueblo de Dios exige de nosotros. Exige y espera de nosotros. Y a veces uno siente como si estuvieran succionándole energía, como si estuvieran sacándole la fuerza. Y hay momentos en que uno dice: bueno, pero ¿y mi tiempo? ¿Y mi tiempo qué? ¿Y mis derechos qué? ¿Y yo qué? Cuando usted haya sentido: ¿y yo qué? ¿Yo dónde quedo? En ese momento usted se parece al apóstol Pedro, que hizo esa pregunta. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Ese es el reclamo del yo que dice: ¿y qué va a ser lo mío? Le doy otro ejemplo.
Se acercaron Santiago y Juan. Otra versión dice que fue la mamá de Santiago y Juan. ¿Qué hacía esa señora por allá? Nadie sabe. Pero pregunta la señora o preguntan Santiago y Juan, mejor dicho, piden. Queremos pedirte algo. Dice Jesús que cuando llegues a tu reino, uno a la derecha, otro a la izquierda. Se nota que no estaban en sintonía con Cristo. Cristo dice, no, eso no es así. Eso le corresponde al Padre Celestial asignarlo. Ustedes sí pueden beber el cáliz que yo voy a beber. Y ellos dijeron, pero ni sabían lo que decían. Sí podemos. Estas frases de ellos muestran la falta de sintonía. Estaba Jesús en Betania, quiebran ese perfume de nardo tan costoso, 300 denarios. Para que usted se haga una idea, 300 denarios era algo así como el sueldo de un obrero durante un año. O sea, lo que una persona, lo que un trabajador ganaba durante todo un año. Y a esta mujer se le ocurre quebrar ese frasco de perfume y derramarlo sobre la cabeza de Cristo. Judas dice, no, qué desperdicio de dinero. Judas no estaba en sintonía. Cristo responde una frase que quedó ahí como misteriosa para ellos. A los pobres los tendréis siempre con vosotros, a mí no me tendréis siempre. Ella hizo bien, está preparando mi sepultura. Nadie entendió nada. Entonces nos damos cuenta que el camino del discipulado es un camino de sintonía. Pero le quiero dar un último ejemplo de falta de sintonía. Murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Resucitó nuestro Señor Jesucristo. Se aparece el resucitado a los discípulos. O sea, dimensione usted lo que le estoy diciendo. Murió horrorosamente en la cruz. Resucitó gloriosamente del sepulcro. ¿Y de qué le hablan ellos en ese encuentro con el resucitado? Está en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? A ustedes no les toca eso, dice Cristo, a ustedes no les toca eso. Y les habla de otro tema. Oren y aguarden en Jerusalén. Oren y aguarden en Jerusalén la promesa del Padre. ¿Qué era la promesa del Padre para ellos? Tal vez no entendían mucho, tal vez sí. Pero lo que quiero destacar es que ellos iban por un lado y Cristo iba por otro lado. ¿Y quién había sido el formador de ellos? El mismo Cristo, probablemente por varios años. El mismo Cristo. Y no valió. Bueno, eso es demasiado cruel decirlo. Estaban en proceso, pero no le entendían. Ellos empezaron a entender en Pentecostés. Recapitulemos lo que hemos dicho hasta ahora, amigos queridos. Hemos dicho que el título de nuestro retiro es Acuérdate de Jesucristo. Y hemos dicho que lo que vamos a examinar es el proceso de sintonía con Cristo. Porque el peor error que uno puede cometer
como sacerdote, ya ordenado por misericordia de Dios, es creer que ya está en esa sintonía. ¿Por qué decimos que es el peor error? Porque cuando usted dice esa frase, usted para su proceso de configuración con Cristo. El que cree que ya llegó, detiene su camino. Escribe esa frase que le conviene. El que cree que ya llegó, detiene su camino. Un gran obispo de la antigüedad que murió mártir en el año 107, San Ignacio de Antioquía, decía lo siguiente: ahora empiezo. Ya iba camino del martirio. Él fue entregado a las fieras en Roma, año 107. Pero hizo un largo camino porque él venía desde Antioquía de Siria. Lo llevaron encadenado en larga peregrinación, en una especie de exhibición vergonzosa para amedrentar a los discípulos de Cristo. Lo llevaron encadenado hasta Roma, donde murió. Él era obispo. Uno puede leer las cartas de San Ignacio a las distintas comunidades cristianas y su carta a San Policarpo, y se da cuenta de la altura teológica y espiritual que tenía San Ignacio de Antioquía. Y mire la frase que él utiliza cuando va camino del martirio: ahora empiezo. Y dice uno: ¿empiezo a qué? Empiezo a ser obispo, empiezo a ser cristiano, ahora empiezo a ser hombre, dice. Eso a mí me golpea, eso me sacude. Que un hombre de tanta altura espiritual y teológica, casi a las puertas de su martirio, diga: estoy empezando a entender en qué consiste eso de ser humano, me deja absolutamente asombrado. Entonces, la frase liberadora de esta primera charla es: soy discípulo, voy en camino, estoy buscando sintonía. Y no es fácil encontrar la sintonía. ¿Por qué? Porque hay muchas distracciones. No es fácil encontrar la sintonía. ¿Por qué? Porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. No es fácil encontrar la sintonía. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 6 dice: no estamos peleando contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus que habitan en los aires, modo judío de referirse a los demonios. No es fácil encontrar esa sintonía, pero ese camino de sintonía con Cristo es el camino que perfecciona lo que Dios nos concedió en el seminario, lo que Dios nos ha concedido en la dirección espiritual, en las buenas lecturas, en las buenas predicaciones, en otros retiros. Este retiro espiritual es solamente un paso más, un aporte más dentro del largo camino que usted lleva y que yo también llevo. Porque como decía un predicador, los primeros oídos que escuchan mis palabras son los míos propios. Entonces nuestro propósito es entrar en sintonía hasta que poco a poco el pensamiento de Cristo se vuelva nuestro pensamiento. La mirada de Cristo se vuelva nuestra mirada. La oración de Cristo se vuelva nuestra oración. Ese proceso a veces es más largo, a veces es más corto. Como estamos en esta tierra que yo quiero tanto de México, tierra de mártires, muchos de ellos religiosos y sacerdotes, yo pienso que muchos de ellos llegaron a esa plena sintonía en un tiempo relativamente breve.
Desde sus primeros siglos, la Iglesia ha visto en el mártir la persona que se configuró plenamente con Cristo. Es decir, la persona que alcanzó plena sintonía. Esa es la razón por la que en las antiguas catacumbas los cristianos se atrevían a juntar los restos óseos, por ejemplo, de los mártires con el altar donde se celebraba la Eucaristía. Ese acto, tomar, por ejemplo, huesos de los mártires y ponerlos en el altar y celebrar sobre esos huesos, ¿qué estaba indicando? El de estos huesos o la de estos huesos se asoció plenamente a Cristo. Y por eso los nombres de esos mártires fueron introducidos en el canon de la misa, como se nota especialmente en la plegaria eucarística primera, donde se cita Lino, Cleto, Clemente. Se citan nombres de santos, hombres y mujeres, Felicidad Perpetua, famosísimas mártires de la Iglesia de Roma. Bueno, ya que tenemos claro hacia dónde queremos ir, hagámonos esta otra pregunta. ¿Cuál es el obstáculo? Si nosotros muchas veces hemos experimentado amor de Cristo y amor por Cristo, ¿qué puede estarnos deteniendo? ¿Qué es lo que detiene el proceso de configuración con el Señor? ¿Qué es lo que hace que en algunos de nosotros este proceso de sintonía, por seguir con la palabra, este proceso sea tan lento? ¿Qué puede ser lo que nos detiene? Nuestro modo de proceder en este retiro va a ser sobre todo bíblico. Vamos a apoyarnos muy de cerca en la Sagrada Escritura. Citaremos autores, especialmente doctores de la Iglesia y padres de la Iglesia, pero lo principal es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura tiene una respuesta muy concreta a la pregunta que acabo de hacer. Ellos tenían su propia idea del reino de Dios. Cristo tuvo en el centro de su predicación, esto no lo discute nadie, en el centro de su predicación Cristo tuvo el reino de Dios, eso nadie lo duda. El reino de Dios y una relación nueva con Dios como Padre, esos son los mensajes centrales de Jesucristo en el Evangelio. No hay exégeta que discuta eso está clarísimo. Pero ¿cuál era la dificultad? Que ellos tenían su propia idea del reino de Dios. Entonces la batalla era entre lo que Cristo predicaba, quería, sentía, buscaba del reino de Dios y lo que ellos tenían en su cabeza y en su corazón. Ahí había un corte de conexión, como cuando uno en el celular pierde la señal. Ahí se perdía la señal. Ahí se perdía la señal. Entonces vamos a dedicar los siguientes minutos a examinar, según la Biblia, qué era lo que ellos pensaban del reino de Dios, para ver dónde estaba la ruptura, la pérdida de señal, la pérdida de sintonía con Cristo. Lo primero que tenemos que decir, mis amigos, es que en tiempos de Cristo, la expresión reino de Dios era frecuente, era común.
Podemos darnos cuenta de que es así, sobre todo por un detalle, y es que la predicación del reino de Dios, el pueblo la recibe de un modo que podríamos llamar natural. Si hoy nosotros fuéramos por las calles de cualquiera de nuestras ciudades, poblados, parroquias, a hablarle a la gente del reino de Dios, lo asociarían con religión, seguramente, con iglesia católica, seguramente, pero no estaría tan claro a qué se refiere. Para comprender desde el punto de vista bíblico ¿qué podían entender ellos del reino de Dios? Tenemos que devolvernos 1000 años. Tenemos que devolvernos a la época del rey David. El rey David es fundamental en esta historia y usted puede darse cuenta de que es así, porque cuando la gente quería pedirle algo muy especial a Cristo, lo llamaban Hijo de David. La memoria de David estaba muy, pero muy viva en ellos 1000 años después. ¿Por qué David es tan importante en esta historia? Bueno, que Dios nos ilumine, entremos de lleno en ese relato. Todo empieza con Abraham, todavía unos 700 años antes de David. A Abraham Dios le hace una promesa: te daré una tierra. ¿Cuándo se cumple esa promesa? Entonces seguimos la secuencia bíblica. Tenemos los patriarcas, después tenemos la estancia en Egipto de unos 430 años, dice San Pablo en Hechos de los Apóstoles. Salen de Egipto hacia el año 1300, van por el desierto, en el desierto celebran alianza con Dios, se renueva la promesa, y aunque la inmensa mayoría de la población que salió de Egipto muere y sus cadáveres quedan en el desierto sin alcanzar la promesa, de esto nos habla la carta a los Hebreos. A la tierra prometida llega Josué con su familia y llegan unos pocos, y por supuesto los descendientes de los que salieron de Egipto. Cuando llegan a la tierra prometida no la encuentran desocupada, sino que encuentran una cantidad de grupos, reinos, clanes, tribus, a los que conocemos con el nombre genérico de filisteos. La llegada a la tierra prometida sucede hacia el año 1250, antes de Cristo, por supuesto, y entran en conflicto, entran en combate con los filisteos. Con la llegada de Josué y del pueblo de Dios se inaugura un tiempo que se llama el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces, según describe ese mismo libro, es un tiempo de avances y retrocesos. El libro de los jueces da una lectura teológica de esa realidad política, describiéndola de esta manera: cuando el pueblo era fiel a Dios, Dios los defendía de los filisteos y les daba la victoria sobre los filisteos. ¿A través de qué? A través del liderazgo de hombres, también algunas mujeres hubo, del liderazgo de personas que se llamaban precisamente los jueces. ¿Quiénes son los jueces? Son líderes carismáticos, temporales, que fueron instrumento del Señor para hacer retroceder a los filisteos y afianzar la posición de los hebreos en la tierra prometida. Esos fueron los jueces. El tiempo de los jueces llega hasta un hombre llamado Samuel. Samuel es un juez,
pero es también el que inaugura el tiempo de los reyes. El pueblo pide un rey y tienen como rey a Saúl, el cual tristemente se deja llenar de arrogancia y de capricho y se aparta de Dios. Y entonces Dios elige a un hombre de la tribu de Judá llamado David, hijo de Jesé. ¿Qué es lo especial que sucede con David? Con David por primera vez se pone un límite a los filisteos. Le voy a dar unas 4 razones por las que David es supremamente importante en esta historia. Y la primera de esas 4 razones es porque únicamente con David se le puso un límite a los filisteos. Es decir, por primera vez se cumplió lo que dice el Salmo 147. El Señor ha puesto paz en tus fronteras. Eso no existió en tiempos de Saúl, eso no existió en el tiempo de los jueces, eso no se había dado antes. Con David se pone una frontera, se pone un límite. Los filisteos quedan a raya. Ese es el primer motivo por el que David es importantísimo. Segundo, David conquista a la ciudad, no la construyó él, la ciudad que va a ser capital de todo el reino. Estoy hablando, por supuesto, de Jerusalén. ¿Por qué es tan importante que haya una capital? Porque va a ser el lugar donde se manifiesta el querer de Dios a través del rey. Y además, porque es el lugar donde se va a erigir el templo. ¿Y por qué es tan importante que haya un lugar donde haya un único templo? Esto nos lo explica el libro del Deuteronomio. Porque la idolatría de los distintos Baales se apoyaba en el hecho de que había multitud de lugares de culto. Esa multitud de lugares de culto era la que hacía que se terminaran ofreciendo sacrificios a distintas deidades. Cuando David unifica, después de 7 años en Hebrón, David unifica el reino en Jerusalén, hay un lugar donde se puede consultar a Dios y hay un lugar donde se le puede rendir culto y por lo tanto la idolatría queda decapitada, la idolatría queda derrotada. Entonces, David es grande, primera razón, porque puso un límite a los filisteos. David es grande porque le dio una capital. Tercero, David es grande porque el tiempo de David fue tiempo de prosperidad. De nuevo usted puede percibir las bendiciones del tiempo de David en el Salmo 147, el salmo que empieza diciendo: glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Esa es la descripción del reinado de David, ahí lo tienen. Ha puesto paz en tus fronteras, los filisteos están a raya. Te sacia con flor de harina, las bendiciones de Dios vienen sobre el pueblo. Lo que fue descrito en Deuteronomio capítulo 28, todas las bendiciones de Dios, se ven en la época de David. ¿Cuántas razones llevamos? 3. Se las repito para que ejercitemos nuestra memoria y para quienes están tomando sus apuntes. Primera, filisteos a raya. El mal no tiene entrada fácil, ahí está detenido. Eso da una sensación de seguridad. Segundo, Jerusalén, donde se puede consultar a Dios. Esa expresión tengo que explicarla un poquito más. Donde se puede consultar a Dios y donde la idolatría queda derrotada. Jerusalén. Tercero, abundantes bendiciones del Señor. Te sacia con flor de harina. Dios nos bendice. Entonces, seguridad, unidad, prosperidad, la bendición de Dios que viene sobre David. Y el cuarto motivo, que es el más importante, es el que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 7,
la tremenda bendición que Dios les da por boca del profeta Natán. Acuérdese que David quería edificar el templo y Dios le manda a decir a través de Natán: no, usted no es el que va a edificar el templo, usted no es el que me va a hacer una casa a mí, yo le voy a hacer una casa a usted. Eso está en 2 libro de Samuel, capítulo 7. Yo le voy a hacer una casa. O sea que lo más grandioso de David, que lo hemos dejado en cuarto lugar, es que David se prolonga en el tiempo. Un descendiente tuyo regirá a mi pueblo y el cetro real no caerá de sus rodillas. Ahí Dios afirma su bendición. Entonces David es inmensamente importante en la historia del pueblo judío. Tanto que ustedes saben que la bandera que tiene Israel, pues tiene ese símbolo, ¿cierto? Esa estrella de 6 puntas que se conoce precisamente como estrella de David. Por último, las 4 razones por las que David es irreemplazable en la historia del pueblo de Dios. Filisteos a raya, eso significa seguridad. Una capital, Jerusalén, eso significa unidad. Bendiciones abundantes, eso significa prosperidad. Y una descendencia ungida, eso significa permanencia de la alianza, eso significa victoria de Dios, eso significa firmeza de la bendición. David es irreemplazable. Muy bien, nos falta aclarar ¿qué es lo que pasó con eso de consultar al Señor? Esa es una expresión que resulta extraña para nosotros. ¿Qué quiere decir consultar al Señor? Usted recuerda ese salmo que dice: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando en nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. El lugar donde se administra la justicia es en el palacio de David. De manera que si hay disputas entre 2 hebreos, entre 2 miembros del pueblo de Dios, vamos a Jerusalén. Y lo que nos digan los jueces, es decir, los nombrados por David, o lo que nos diga en últimas el rey, porque David también ejerce como juez. En aquel tiempo no había la separación de poderes de ejecutivo, legislativo y judicial. Lo que diga el rey, que es el juez supremo en esta tierra, es decir, el que administra la justicia, es decir, el que muestra cuál es el parecer de Dios, es palabra definitiva. Eso significa consultar al Señor. ¿Qué significa? Significa tenemos una ruta, tenemos un rumbo, no estamos dudando sobre qué es lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Eso es lo que significa consultar al Señor. Sigamos con nuestra historia. ¿Qué pasó después? Pues después David nombra como sucesor suyo a Salomón. Ese nombramiento no fue bien recibido. La costumbre en los pueblos vecinos era que el primogénito era el que heredaba la corona. El hecho de que David prefiriera a Salomón y lo nombrara como sucesor suyo, a la vista de todo el pueblo, creó rencillas, creó divisiones. Un hijo de David, que era mayor que Salomón, es decir, Absalón, se rebela contra David. Ya eso nos muestra algo interesante. Absalón se rebela contra David. Grave la cosa. Pero hay más que esto.
Absalón muere trágicamente y queda en la memoria del pueblo que el nombramiento de Salomón en parte fue porque era descendiente de David, era hijo, eso nadie lo dudaba, pero en parte fue decisión de David. Lo que te quiero decir es que la línea de sucesión no queda clara. Desde el primer momento la línea de sucesión no queda clara. Porque cuando se dice que el que tiene que gobernar es el hijo mayor de un rey, la línea de sucesión es clarísima. Pero como David eligió a Salomón, usted puede preguntarse por qué David eligió a Salomón. Se le tiene la respuesta. Salomón era hijo de la mujer que más le gustó y que más amó David, la que había sido esposa de Urías, con la que él cometió el adulterio. Esa mujer se llamaba Betsabé. Betsabé fue la mujer que él realmente amó y la que realmente le gustaba. El hijo que ella engendró con Betsabé, o en Betsabé, cuando cometió ese adulterio, es decir, estaba vivo Urías, ese hijo falleció. Pero de esa misma mujer nació Salomón. Y como Betsabé era la mujer preferida, él tuvo muchas mujeres, pero como Betsabé era la mujer preferida, entonces el hijo de Betsabé era el que tenía que ser el rey. Usted se da cuenta que ahí no hay una línea de sucesión clara. Ese dato es muy importante. No hay una línea de sucesión clara. Porque por una parte hay una promesa clara de Dios, segundo libro de Samuel capítulo 7, que dice que un descendiente tuyo será tu sucesor y el cetro no se apartará de sus rodillas. Eso dice segundo Samuel 7. Pero ¿cuál va a ser el sucesor que herede el trono? Eso ya no queda claro. La cosa se complica todavía más cuando viene el sucesor de Salomón. El sucesor de Salomón es su hijo llamado Roboam. Salomón tuvo muchísimas mujeres. El sucesor es Roboam. Roboam es un hombre caprichoso, educado como niño mimado, niño rico. Roboam es un hombre egoísta y superficial que únicamente atiende a los consejos de su propia generación. Tengan cuidado con eso. Entonces, Roboam solo escuchaba a los de su propia generación. Roboam, niño caprichoso, recibe visita de las tribus del norte que le dicen: mira, no aguantamos más impuestos. ¿Y qué dice Roboam? Roboam consulta a los consejeros que habían sido consejeros de Salomón y le dicen: mira, escúchalos, realmente tu papá Salomón se excedió en los impuestos. Acuérdese que a Salomón le encantaba el esplendor, el boato, la ceremonia. No, bájale. Le dicen los consejeros que habían sido de Salomón. ¿Y qué responde Roboam? No le gustó el consejo. Se fue a hablar con los de su generación. Ya no hago más chiste con eso. Se fue a hablar con los de su generación y sus compañeros le dijeron: nada, haga una demostración de fuerza, hermano, porque si no, ¿usted quién es el rey? ¿O aquí quién manda o qué? Y entonces fue Roboam y les mostró este dedo, no otro, sino este. Y les dijo: mi dedo meñique es más ancho que la cintura de mi padre. Vienen más impuestos para ustedes. Esa era la ocasión que estaba esperando un líder popular llamado Jeroboam, y por eso se dividieron. Entonces ahí se sigue complicando la promesa que Natán le había hecho a David. Jeroboam no tenía nada que ver con la familia de David, o sea, no hay ninguna duda en el sentido de que no hay descendencia de David a través de Jeroboam, en eso no hay ninguna duda. Jeroboam se afianza en el norte con capital en Samaria, y ese es el reino de Israel,
Mientras tanto, Roboam queda en el sur con capital en Jerusalén, pero ya hay una división. Unos 200 años después, 300 años después, cae el reino del norte por invasión de otro reino más al norte, que es el reino de Asiria. Y viene la presión sobre el reino del sur. En el reino del sur se logra mantener la descendencia de David, a pesar de las múltiples infidelidades de muchos de los reyes de Judá, o sea, del reino del sur. Pero se logra mantener la descendencia. ¿Por qué sabemos que se logra mantener la descendencia? Bueno, porque eso consta en los libros de los reyes y los libros de las crónicas. Ahí se ve que se logra mantener la descendencia. Pero la mayor parte de esos reyes fueron infieles y permitieron idolatría y buscaron alianzas con pueblos paganos extranjeros. De esos reyes, los que más o menos se rescatan como fieles son únicamente dos, Josías y Ezequías. Esos dos son los que más o menos se rescatan. Bueno, para hacer la historia ligeramente más corta, en el siglo VI a.C., después de que se acumulan las infidelidades contra Dios, después de que es despreciada la palabra de los profetas, como por ejemplo la palabra de Jeremías, pues viene una fuerza invasora desde Babilonia y el rey Nabucodonosor cae sobre Jerusalén, despoja el templo, pero no destruye la ciudad. Se lleva los vasos sagrados del templo, se lleva el oro, la plata y todo lo de valor y se devuelve a Babilonia. La gente queda escandalizada. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿En dónde queda la bendición de Dios? Esa es exactamente la época del profeta Jeremías. En medio de esa incertidumbre surgen falsos profetas, entre ellos uno llamado Ananías, famoso porque aparece en el libro de Jeremías. Y Ananías empieza a infundirle al pueblo una falsa seguridad. Antes de 2 años volverán los vasos sagrados, volverá el ajuar del templo. Tranquilos, aquí no pasará nada, todo volverá como estaba. Eso es lo que promete Ananías, falso profeta. Jeremías escucha la predicación de Ananías y siente que es una predicación muy rara, muy rara. Y esa noche la palabra del Señor viene sobre Jeremías y al otro día Jeremías no se aguanta más y le dice a Ananías: mira, a ti no te envió Dios. Tú le estás infundiendo al pueblo una falsa confianza. Tú estás haciendo que el pueblo desobedezca al Señor. Tú te vas a morir este año. Y ese año se murió Ananías. Efectivamente, 2 años después de que llegara Nabucodonosor, uno de los generales de Nabucodonosor, que ahora era rey en Babilonia, un hombre cruel, terriblemente cruel, llamado Nebuzardán, cae sobre Jerusalén, y ese sí arrasa con la ciudad, destruye las murallas, incendia la ciudad y se lleva deportados a los judíos, dejando apenas la gente más pobre. Se lleva a la gente. Ese es el famoso destierro, claro. El problema que tenemos ahí es que el último rey, que era descendiente directo de David, se llamó Joaquín. Y Joaquín se lo había llevado Nabucodonosor, se lo había llevado para Babilonia. Nabucodonosor nombró como rey a un hombre llamado Sedecías, que era sobrino de Joaquín, ahí lo nombró. Como era sobrino de Joaquín, se puede decir que era descendiente de David también. A Sedecías se le subió el humo a la cabeza, y entonces Sedecías, cuando ya llegó Nebuzardán y sitió la ciudad, Sedecías pretendió hacerse el fuerte, en contra de la recomendación de Jeremías.
porque Jeremías le dijo, no ponga resistencia, esto es penitencia, esto es lo que merecemos por nuestros pecados. Pero a Jeremías nadie le hacía caso. Finalmente la situación de Jerusalén se volvió insostenible, la gente moría de hambre, cometieron canibalismo, las cosas más horrorosas sucedieron en la ciudad santa. Estas cosas se describen en el libro de las Lamentaciones. Ahí se cuenta lo que sucedió durante esos años de asedio. Se dio cuenta que la situación era insostenible y pretendió huir. Pero Nebuzardán lo atrapó, degolló sus hijos delante de él y luego le sacó los ojos y acabó de la manera más miserable, Sedecías. Pero ahora viene un misterio. ¿Y qué pasó con Joaquín, que era el rey legítimo? ¿Qué pasó con Joaquín? Pues eso es bastante misterioso. Lo cierto es que después del destierro, la promesa del segundo libro de Samuel, capítulo 7, queda como en el aire. ¿Qué pasó con lo que Dios prometió? ¿Qué pasó con lo que Dios dijo? Que iba a haber alguien que reinaba. La descendencia de David se pierde. No se sabe quién es el descendiente de David. No se sabe quién podría ser rey. Pero queda en el imaginario popular, queda la certeza de que Dios debe estar cumpliendo eso de alguna manera. Entonces surge la idea del hijo de David. De ahí viene esa expresión que encontramos en los evangelios. ¿Qué significa la expresión hijo de David? Significa Dios sigue cumpliendo su promesa y lo que pasa es que nosotros no sabemos cuál es. La expresión hijo de David se convierte en sinónimo del ungido de Dios. Ungido en hebreo se dice Mesías. El ungido de Dios. Tiene que estar en alguna parte el ungido de Dios. Según el Evangelio de Mateo, ¿sabe quién era el ungido de Dios antes de Cristo? Era José. José era el ungido de Dios. Ahí lo tiene. Mire usted la genealogía de San Mateo. Se pierde, la genealogía se pierde, porque acuérdese que no era simplemente el mayor. Entonces, ¿quién era el hijo de David? ¿En quién reposaba la unción? Nadie lo sabe. El Evangelio según San Mateo da como respuesta que era José. Siguiendo otra explicación genealógica, San Lucas en el capítulo 3 da una línea alternativa para decirnos también que el rey en quien se cumplía era José. O sea que le quiero contar que San José era rey. El carpintero era el rey. Él era el ungido de Dios. Para que usted quiera más a San José y yo también. Era un rey carpintero. Era un rey carpintero, ese era San José. Bueno, entonces ahora entendemos qué significa la expresión hijo de David. Hijo de David significa, en ti reposa la bendición y la unción de Dios. Hijo de David significa, en ti se cumplen las promesas del Señor. Y sobre todo, hijo de David significa, en ti se renuevan los buenos tiempos. Hermanos, eso era lo que sentían los judíos del tiempo de Cristo. Que sí había un hijo de David. ¿Quién era o dónde estaba? No se sabía. Como había una promesa de Miqueas que dice, Belén, tierra de Judá, tú no eres la más pequeña de las ciudades de Judá, porque de ti saldrá. Entonces ellos tenían la idea de que el hijo de David debía venir de Belén. Esa era la idea que ellos tenían. Pero ¿quién podía ser el hijo de David? Nadie lo sabía. Entonces, hijo de David significa Mesías. Y Mesías significa, en ti se cumple la promesa que Dios le dijo a David. Mesías significa, en ti viene la bendición. Mesías significa, contigo vuelven los buenos tiempos. ¿Qué significa volver los buenos tiempos? Pues regresemos a las 4 cosas que dijimos de David.
Los enemigos a raya. Jerusalén renovada, purificada. Prosperidad para todos y bendición para siempre. ¿Qué era entonces lo que esperaban los contemporáneos de Cristo? Cuando Cristo empieza a predicar con una sabiduría incomparable, cuando Cristo realiza unos milagros que dejan asombrados a todos, cuando Cristo vence al demonio, expulsándolo de la sinagoga, sacándolo de los corazones y los cuerpos, ¿qué siente la gente? Este es el Hijo de David, este es. Pero ¿cómo esperaban ellos que se cumpliera el Hijo de David? Seguridad, unidad, prosperidad, bendición para siempre. Entonces, ¿cómo empezaron los apóstoles su camino con Cristo? Empezaron con esa certeza. Con este hombre se renueva la promesa, se cumple la promesa que Dios le hizo a nuestro padre David. Eso era lo que ellos estaban esperando. Pero ¿cuál es el problema? Y vamos llegando al final de esta charla introductoria. ¿Cuál es el problema? El problema es muy grave, porque el problema es que Cristo, desde muy pronto, prácticamente desde el capítulo 2, 3 de San Marcos, ya aparece la oposición de los fariseos y los escribas. Además, Cristo lleva una vida muy pobre, llena de carencias. Además, Cristo no es reconocido por las autoridades, es decir, por los herodianos y por los saduceos. O sea, si uno mira, pongámonos en la posición de los apóstoles, si usted mira los milagros, los discursos, los exorcismos, usted dice, este es el Hijo de David. Pero si usted mira la oposición que recibe de los fariseos y los escribas, el rechazo y la burla que encuentran los saduceos y los herodianos, y si usted mira sobre todo la pobreza extrema en que vive Cristo, usted dice, no parece que sea. Pero es que hay un pedacito de la historia de David que hay que recordar. ¿Se acuerda que mencionamos la oposición que le hizo su propio hijo Absalón? Absalón fue tan astuto que en cierto momento se adueñó de la ciudad de Jerusalén. Y cuando Absalón se adueñó de Jerusalén, David se dio cuenta que le tocaba salir de Jerusalén. Y salió llorando por el monte de los olivos. Salió llorando. Tuvo que salir de Jerusalén. Y cuando David sale de Jerusalén, no sale solo, sale con algunos de sus más fieles seguidores. ¿Y cómo le toca vivir a David, que era rey? ¿Cómo le tocó vivir? En cavernas, en desiertos, pasando extrema necesidad. Pero cuando muere Absalón y se dispersa el ejército de Absalón, que era muy poderoso, David, ¿qué hace? Entra glorioso a Jerusalén. ¿Por dónde entró David a Jerusalén? Adivine por dónde. Por el monte de los olivos. Ojo con eso, que esto conecta con el Domingo de Ramos. Ojo con ese dato. Entonces David regresa a Jerusalén por el monte de los olivos y entra en la ciudad de Jerusalén victorioso. Y cuando David entra victorioso a la ciudad de Jerusalén, se consolida más que nunca su poder y su reinado. Y los que fueron fieles a él tienen los primeros puestos. ¿Quiénes fueron los que fueron fieles a él? Los fieles a él fueron ante todo su general llamado Joab y uno de los sumos sacerdotes llamado Sadoc. Pues Sadoc tiene su tremendo puesto porque fue fiel a David. Joab queda consolidado como generalísimo. Todos los de la corte de David son los que fueron fieles a él en el momento del desierto.
Entonces, ¿qué había en la cabeza de los apóstoles? Cuando los apóstoles veían que tenían que pasar tanta necesidad, tanta hambre, tanto trabajo, unas caminatas en un sol que parecía más o menos San Juan de los Lagos en verano. Cuando ellos tenían que aguantarse esas caminatas brutales, cansancio, hambre, sed, dormir en descampado y atender a la gente, porque eso era todos los días, enfermos y más enfermos y posesos. O sea, el descanso de la curación a los enfermos era empezar a tratar los posesos. Y así un día y otro día y otro día. Y había días en que estaba tan cansado Jesucristo que prácticamente desmayado tuvieron que subirlo a la barca. Acuérdese ese pasaje, el pasaje donde la tormenta, ese pasaje empieza diciendo, lo subieron a la barca tal como estaba y se quedó dormido. La verdad es que no estaba dormido, estaba desmayado de cansancio, no aguantaba más. Cristo era un hombre en plena salud y en pleno vigor, pero es que las jornadas de Cristo eran la cosa más extenuante que te puedas imaginar. Entonces estos apóstoles sufrían y pasaban hambre y cansancio y atienda gente. Hubo un día en el que no había tantos enfermos, cosa rara. No apareció ningún endemoniado, cosa rara. Aparecieron una cantidad de señoras a que les bendijeran niños. Y dicen, esto no es lo que nos faltaba, pues. Ahora también toca bendecir niños. No molesten al maestro, decían ellos. Pero Jesús los contradijo. ¿Cómo así? Dejen que los niños también. Ah, ¿también? Sí, también los niños. Bueno, lleven los niños para que los bendiga. ¿Usted se da cuenta por la cara que estoy haciendo? Que los apóstoles estaban saturados de ese trote. Estaban que ya no aguantaban más. Pero ¿por qué ellos seguían? Incluso cuando Cristo decía cosas incomprensibles. Por ejemplo, una vez dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida. Se fueron, la gran mayoría de los discípulos se fueron, pero los 12 se quedaron. ¿Por qué ellos aguantaban? La explicación está en que ellos creían que se iba a repetir lo que pasó con David. Es decir, ahora la estamos pasando muy mal, pero muy mal. Eso de estar uno durmiendo entre piedras y levantarse a atender señoras, eso es muy pesado. Sin una secretaria, sin casa cural, sin horario, sin estipendio, sin nada. Muy pesado. Esto está muy pesado, le cuento. Pero ellos se aguantaban todo eso. ¿Por qué se lo aguantaban? Porque ellos tenían una secreta esperanza, que es la que aparece en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Ahora es cuando vas a restaurar el reino de Israel. O sea, ellos estaban esperando el momento del desquite. Después de todas estas penalidades, espere que lleguemos a Jerusalén. Yo me imagino los sueños de ellos. Por allá se arropaba San Mateo, se metía así en su manto, aguantando frío en Samaria, en Galilea, aguantando frío. Pero enseñaba con las cúpulas allá de Jerusalén. Y un día les dice Cristo, cuando llegue la restauración, vosotros os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ellos abrían los ojos y decían, vamos bien, hermano, vamos bien. Ya casi. Lucas capítulo 9. Jesús tomó la resolución de ir a Jerusalén. Ellos dijeron, vamos bien, ahora sí es. Resumen, ¿por qué no lograban entrar en sintonía con Cristo? Porque la cabeza de los apóstoles estaba llena de lo que les he contado.
Ellos estaban esperando que acabaran las penalidades, que acabaran todos esos tiempos duros de estar durmiendo en descampado, aguantando frío, aguantando calor y aguantándose a los otros. ¿No ve que Pedro una vez dijo, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? A este no hay quien se lo aguante. ¿Cuánto tengo que perdonar? ¿7 veces? ¿Por qué preguntó Pedro por 7? Porque ya llevaba 6. ¿Tengo que perdonar 7 veces? Y le dijo Cristo, no, 70 veces 7. ¿Qué hacían los apóstoles cuando Cristo les hablaba de esas cosas? Amen a sus enemigos, tomen su cruz, el evangelio de hoy, ¿no? Tomen su cruz. ¿Qué hacían los apóstoles cuando Cristo les hablaba de esas cosas? ¿Qué hacían ellos? La Biblia nos da la respuesta. Ellos no le pedían aclaraciones. Y viene esta frase: les daba miedo preguntar. Esa frase no me la invento yo, está en la Biblia. Les daba miedo preguntar. Entonces, ¿cómo vivían los apóstoles? Vivían en una nube, que era lo que ellos se imaginaban. Ellos se imaginaban que iba a suceder. Y ellos vivían en ese sueño. Y Cristo hablaba de la cruz. Y ellos oían por allá como si se lo dijera a 2 kilómetros. La cruz, la cruz. Que hay que tomar la cruz, sí, lo que sea. Amar los enemigos, sí, cualquier cosa, lo que sea. Pero su corazón estaba ¿dónde? Su corazón estaba en el día en que recibieran su trono en Jerusalén. Yo por fin voy a ser vicario en Jerusalén. Ese es el puesto. A mi mamá sí lo dijo, mi mamá sí me lo dijo. Usted está para cosas grandes, mijo. Como tanta mamá de sacerdote, todas las mamás consideran que el hijo sirve para obispo, cardenal y papa. Mi mamá sí me lo decía, yo voy a ser vicario en Jerusalén. Y Cristo allá hablando, la cruz, no sé qué, el servicio, sí, lo que sea. Voy a ser vicario en Jerusalén. Ay, ese tiempo. Ay, es que ya me relamo. Voy a ser vicario en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Pues que entraron a Jerusalén y la gente se vuelca en aclamaciones. ¿Qué decía la gente? Hosana. ¿Hosana qué? Al hijo de David. Uy, esa se la gozaron ellos. Ese fue el día. Ellos dijeron, ahora sí. O sea, y me imagino las conversaciones entre tú, ¿dónde vas a conseguir tu escritorio? Tiene que ser de los grandes, ¿no? Tiene que ser escritorio grande, una oficina grande, espaciosa, con aire acondicionado. Estos calores no puede ser, esto tiene que ser una cosa. Y pocos días después apresan a Cristo. Él no opone resistencia, habla de unos ejércitos del cielo, empiezan a azotarlo, lo crucifican, se muere. Es difícil imaginar un shock peor para esa gente. Pero ahí es donde se nota que no estaban en sintonía. Hermanos, no se pierdan el próximo capítulo.